TIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42, 83 41 41 42. Cuando pensamos en la energía que mueve el país, automáticamente pensamos en Recope. Abastecer casi al 70% de la energía del territorio nacional es una responsabilidad enorme. Para cumplir con esta misión, manejamos una compleja cadena de suministro global para que la energía fluya sin interrupciones. Sin embargo, el robo de combustible amenaza este esfuerzo. Necesitamos tu ayuda. En Recope, nosotros nos encargamos de la energía que mueve el país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Presentamos Horizontes, un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional. Buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales. Le damos los buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente nuestro saludo para el compañero Luisito encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, 66 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Así es, efectivamente, hoy es jueves de ANEP aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Ustedes y nosotros tenemos una cita día jueves de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana con el programa Jueves de ANEP aquí dentro del programa Horizontes. Siempre por 96.3, y si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, escúchenos también en nuestra página de Facebook. La dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente le da clic al link que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en cualquier parte del mundo, y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica nos puede escuchar por medio de su teléfono, en su tablet o en su computadora. En cualquiera de estos dispositivos nos puede escuchar, y desde luego a través de la radio 96.3. Les recuerdo que está abierto el WhatsApp 8341-4142 para que usted se manifieste libre, abierta y educadamente como nos enseñaron a todos en nuestro país. ¿Se vale ser vehemente? Sí, claro. ¿Se vale ser plantado? Claro que sí. ¿Se vale ser insolente? No. ¿Se vale ser prepotente? No. ¿Se vale ser insolente? No. El respeto y la tolerancia para las personas que piensan diferentes siempre debe estar presente en cada una de nuestras acciones. Vamos a iniciar hoy porque con el caballero que estamos hoy casi nunca nos alcanza el tiempo, y a mí me entusiasma y quisiera hacer programas como de 4 horas con él. Démosle la bienvenida al doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, exdirector del Sistema Nacional de Radio y Televisión, conocido como el SINAT. Hoy tenemos un título bastante corto, pero muy importante. Salvemos el SINAR, punto. Salvemos el SINAR. ¿Sabía usted, amiga que nos escucha, amigo que nos escucha, usted que disfrutó en algún momento de su niñez, preadolescencia, adolescencia y en vida adulta, por qué no, de la excelente programación que mantuvo Canal 13? ¿Escuchó usted los programas de Radio Nacional también en algún momento?
Bueno, resulta que pareciera que llegaron algunas personas con la intención de ponerle candados y que nos olvidemos del CINAR. Eso no se vale y Costa Rica no lo va a permitir. Así es que démosle la bienvenida al doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, exdirector del CINAR, para que nos hable de cómo podemos salvar el CINAR y cuál fue la contribución y ha sido la contribución del CINAR a lo largo de la historia de Costa Rica. Don Óscar, la escuchamos con atención y con mucho respeto. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Edgar, y a toda la audiencia. Un agradecimiento a usted y un agradecimiento a la ANEP, que me han facilitado este espacio para hablar de una institución que llevo en el alma, el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural. Y lo llevo en el alma por muchas razones. Una, porque es, si usted quiere, mi hijo institucional, ya que fui su fundador allá en el año de 1978, cuando don Rodrigo Carazo me pidió primero que asumiera la dirección de una televisora que estaba apenas en sus primeros pasos técnicos de instalación técnica, que era el Canal 13, como se llamaba la televisora educativa. Y yo le propuse a don Rodrigo que en vez de una televisora aislada en el Ministerio de Educación y una radio que estaba estableciéndose también en el Ministerio de Cultura, de las dos hiciéramos una sola institución que trabajara en beneficio de la cultura, la educación, la inteligencia, la preservación de los valores culturales y éticos de este país, y que creáramos el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural. Don Rodrigo aceptó mi idea, aceptó que echáramos a andar este proyecto, y con un apoyo ilímite que nos dio como presidente de la República, se dieron los decretos en aquel momento necesarios mientras se daba una ley, y creamos el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural el 15 de septiembre de 1978. Por lo tanto, me correspondió dar los primeros pasos como director general en aquel momento. Y luego, 20 años después, en 1998, don Miguel Ángel Rodríguez, cuando ganó su presidencia, y encontramos aquel CINAR bastante abandonado, al punto que legalmente solamente le quedaban 25 personas trabajando en su planilla, después de una desastrosa gestión del gobierno de don José María Figueres. Simplemente don Miguel Ángel le dijo: mire, me quedan dos pasos, o lo cierro o usted lo reestructura. Y asumimos un grupo importante, un grupo, yo no digo que lo que hicimos en aquellos dos periodos lo hice yo, lo hicimos un equipo de trabajo. Asumimos la responsabilidad de reestructurar el CINAR y nuevamente lo sacamos a flote. Y no solamente sacamos a flote en esas dos oportunidades la institución, sino los aportes que se hicieron. Aportes. Y es importante recordarle a la gente en este momento, antes de entrar al tema que nos ocupa hoy, pero es importante refrescarle a la gente lo que se hizo. Tanto, quiero recordarles a ustedes que en el año 1981, el 15 de agosto de 1981, cuando llevábamos 3 años apenas, estaba empezando la institución, 3 años llevábamos de trabajo, ya la Asociación Iberoamericana de Escritores y Periodistas de América Latina nos dio el premio, nos dio la medalla de oro como el mejor sistema cultural de América. Oigan ustedes. Qué bueno, El mejor, aquí tengo yo el documento, nos dio una medalla de oro, que por cierto, lo único que me quedó fue la fotocopia del título, porque la medalla de oro, dentro de las cosas que se han robado en el CINAR, se la robaron. Qué lástima. Pero bueno, lo importante es que eso quedó, y nos lo dieron porque éramos la mejor
televisora cultural de América, de acuerdo a esta organización de periodistas mexicanos. Y así, don Edgar, se hicieron cosas impresionantes. ¿Quién no recuerda programas en aquella Canal 13 como Deportivas de Canal 13? Nosotros empezamos. Yo tuve, don Edgar, en mi escritorio como director general los 10 contratos de los 10 equipos de la primera división del fútbol nacional en aquella época para empezar las transmisiones deportivas de fútbol con un sentido educativo, ¿no? Y ahí estaban José Luis Ortiz, el rap, Javier Rojas al frente del equipo de deportivas, y para nosotros era muy importante porque era atraer audiencia a sistemas que estaban empezando y que podían catalogarse incluso de aburridos, porque la gente cree que la cultura y la educación son aburridos, cosa que no lo es. Bueno, logramos hacer deportivas y logramos hacer Antorcha y logramos hacer programas como Somos como Somos, como El Baúl del Abuelo, como Marcos Ramírez, como El Moto, que fueron las primeras novelas de la literatura costarricense que fueron llevadas a la televisión. Nadie había llevado la novela costarricense clásica a la televisión. Nosotros lo hicimos por primera vez, y lo hicimos nosotros y nadie más lo ha vuelto a hacer. Recuperamos el fogón de Doña Chinda, que había sido prácticamente desterrado de otros canales comerciales. Recuerden El Barbero de la Villa. Buenísimo, por cierto, buenísimo. Recuerden, yo quiero recordarles a todos ustedes los programas de Radio Nacional que llegaban a las comunidades. Y luego en nuestra segunda parte, ¿quién no recuerda aquel fabuloso programa de gente como nosotros, que todos los domingos íbamos a 3 cantones del país a transmitir en forma directa, interrelacionados los 3 cantones, y sacábamos las raíces de la cultura costarricense, sus canciones, sus poesías, su cocina, sus tradiciones locales, y que llegó a ser tan poderoso en audiencia que, compitiendo aquellas horas con el fútbol, llegó a tener, de acuerdo a las encuestas, la misma audiencia que tenían los partidos de fútbol. Fuimos los primeros que llevamos los noticieros, ¿sabe a dónde? A los kioscos de los pueblos. Sí, los noticieros de Cosmovisión se hacían 2 veces por semana desde los kioscos de diferentes pueblos, de diferentes localidades, para poner los micrófonos y las cámaras de Radio Nacional y del Canal 13 a disposición de la gente. Y la gente oía y veía Canal 13 y Radio Nacional porque los sentía suyos. Y al final hicimos una cosa que se perdió a los 5 meses de la gestión de Abel Pacheco, que fue cuando empezó la debacle. Nosotros habíamos hecho, don Edgar, 81 comités cantonales de apoyo al CINAR. Qué bueno, qué bueno. Y estaban vigentes. No eran organismos muertos. Por un programa, por otro, por una acción, por otra, esos 81 cantones tenían presencia en el CINAR. Y aquí quiero señalar lo siguiente, para recordar tantas cosas que podríamos recordar. Nosotros hicimos un proyecto de ley que mandamos a la Asamblea Legislativa, y ese proyecto de ley lo hicimos en el CINAR y lo consultamos con esos 81 cantones. Fue un proyecto de ley que salió de las bases mismas del país, y oímos lo que la gente quería y lo pusimos en ese proyecto de ley. Incluso los cantones iban a ser parte de la junta directiva del CINAR. Lamentablemente, cuando ese proyecto de ley llegó a la Asamblea Legislativa, se encontró diputados, recuerdo como Otto Guevara, que lo destrozaron.
e hicieron un mamarracho de proyecto de ley. Sí, porque les quitaba poder a algunos diputados, que es lo que algunos han querido tener, y la representación del pueblo la hacen a un lado para ostentar ellos eso. Exactamente. Ahora, yo quiero recordarle a la gente una cosa muy importante que se ha perdido. En aquellos periodos, sobre todo en el último periodo, yo logré firmar convenios internacionales para el suministro de programación gratuita para el CINAR. Por ejemplo, con Inravisión de Colombia, la organización colombiana que cubría todas las televisoras culturales y oficiales de Colombia. Hicimos convenios con Telemedellín, hicimos convenios con con el IMER de México, hicimos convenios con Televisión Española, con la RAI, y todos esos convenios quedaron vigentes y se perdieron. ¿Por qué se perdieron? ¿Por qué no los mantuvieron? Porque había una condición, había que producir, y cuando dejaron de producir no tenían nada que intercambiar, así de fácil. Entonces, sí, la gente cree que el CINAR es un elefante blanco, y no, era una institución ágil, dinámica, que les prestaba servicio. Y aquí hay una cosa que yo quiero señalar desde el principio, que a mí me parece que es fundamental que la gente tenga presente. El CINAR no es un negocio. Negocio es Canal 7, negocio es Repretel, negocios son los OPAs y los otros, pero el CINAR no es un negocio. La ganancia de una institución de comunicación del Estado se llama servicio. Claro. Servicio. Y si no hay servicio, sí hay pérdida. Ahí sí lo reconozco. Si el CINAR no da un beneficio de servicio a la sociedad, sí está teniendo pérdida. Entonces, convertir al CINAR, al Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, en una sociedad anónima, de acuerdo a la ley del año 2003, fue un tremendo error. Y ahí empieza la necesaria recuperación del CINAR. El CINAR es necesario reformarle la ley. ¿Para qué? Para varias cosas. Primero, es necesario recuperar el CINAR como un ente de desarrollo de la cultura y de la inteligencia. Así lo señalamos en el decreto original con que hicimos el CINAR. Y me va a perdonar la inmodestia, don Edgar, de lo que voy a decir, porque puede sonar inmodestia mía, pero es verdad. Nadie me puede decir a mí cuáles fueron los fines del CINAR, porque la elaboración de esos fines y esos objetivos salieron de la redacción de estas dos manos y de esta pobre cabecita que tatica Dios me dio. Ni nadie me lo sopló, ni nadie ni don Rodrigo Carazo me dijo cuáles eran. Yo los redacté, yo los hice, yo visualicé el CINAR, y nadie me puede decir a mí qué es lo que es el CINAR, porque yo lo hice y yo lo pensé. Entonces, este CINAR que quisimos hacer como una institución cultural poderosa, sí, que compitiera con nosotros medios de radio y televisión, claro que compitiera, pero que compitiera en el sentido de hacerle ver a la gente que tenía dos posibilidades: una, escuchar y ver radio y telebasura, como se le conoce en el mundo a ese tipo de televisión, o ver una televisión que lo formaba, que lo educaba, que mantenía la cultura y que era a su vez divertida, que no tenía por qué ser aburrida, y lo logramos. Es más, si usted me permite, hicimos
siempre me dicen que cuál era la filosofía que nosotros empleábamos en aquel tiempo. Y en las dos oportunidades que yo estuve, yo les decía que yo utilizaba la filosofía del caviar y el huevo duro. Y la gente me decía, oiga, Oscar, y eso qué, hasta se reía la gente de la filosofía del caviar y el huevo duro. Yo les decía, mira, es muy sencillo. Si usted coge a un costarricense común y corriente y le da un poco de caviar, lo va a repeler porque no está acostumbrado al sabor finísimo del caviar. Pero si le pone un poquito de huevo duro encima, se lo come con sabor a huevo duro. Bueno, me sacó la sonrisa a mí también ese ejemplo, muy bueno, muy bueno. Y le digo, y pues entonces precisamente la programación tiene que ser entre caviar y huevo duro. O sea, por un lado poníamos la Orquesta Sinfónica del CINAR los miércoles a las 9 de la noche, pero antes le poníamos el show de Jerry Lewis. Buenísimo. El show de Jerry Lewis tenía una gran audiencia que le heredaba a la Orquesta Sinfónica. O, por ejemplo, Deportivas, los domingos, ponía a rabiar a las otras televisoras porque Deportivas tenía una audiencia del 70%, así, en esas proporciones. Sí, claro. 7 de cada 10 personas veía Deportivas. Y cuando terminaba Deportivas, ¿qué pasábamos? Forjadores de la historia. No se quedaba con el 70%, pero sí con el 35%, que era una audiencia brutal. Entonces ahí es donde funcionaba esa simbiosis entre el caviar y el huevo duro televisivo, por ejemplo. Si estaba servido todo, don Oscar, si estaba servido todo, ya usted nos trajo por el tiempo y yo estoy disfrutando montones los recuerdos que me trae los programas que usted mencionaba. Si estaba servido todo, ¿qué pasó, don Oscar? Falta de experiencia, envidia, caigamos abajo esto, o pusieron a bateadoras a gente como relleno a manejar el CINAR. El CINAR tuvo siempre grandes enemigos. Y dentro de los enemigos que tuvo el CINAR, obviamente, los otros medios de comunicación, claro. Pero sobre todo el diario La Nación fue un gran enemigo. Y el diario La Nación, como representante de un sector económico, político del país muy poderoso, que no quería que hubiera un medio de comunicación que le abriera los ojos, que le abriera los oídos, que le abriera el entendimiento, que le abriera la inteligencia a la gente. Y nos combatían por eso. Y nos hacían editoriales hasta de las maneras más absurdas. Y cuando este proyecto de ley llegó a la Asamblea Legislativa, sus voceros en la Asamblea Legislativa, los diputados que siempre han representado estos sectores económicamente poderosos, destruyeron el proyecto y crearon esta. Mire, trataron de destruirlo de muchas maneras. En el tiempo de Rafael Ángel Calderón, trataron de venderlo. En el tiempo de Figueres, ya le digo, llegaron al extremo de dejarlo con 25 personas en su planilla. Y ahí yo le reconozco que don Guido Sáenz, al final de la administración de Figueres, tomó una decisión inteligente y valiente, porque fue valiente. Don Oscar, no sé si se nos corrió usted un poquito, pero nos está fallando un poquitito la señal. Les decía que don Guido Sáenz tomó una decisión valiente de hacer nombramientos por contrato que no eran del todo legales, pero que era la única manera, de acuerdo a la legislación en aquel momento, de poder nombrar nuevamente a personas. Bueno, yo reconozco, por ejemplo, que don Miguel Ángel Rodríguez, una de las cosas que aceptó fue que yo hiciera una reestructuración total del personal, hiciéramos los estudios de personal y pudiéramos sacar a concurso 225 plazas, y nos dio el presupuesto de 800 millones de colones en aquel momento para volver a lanzar el CINAR con personal debidamente nombrado. Y eso fue una gestión que don Miguel Ángel apoyó, incluso con el criterio de los ministros de Hacienda y Planificación de su momento.
Entonces sí hubo gente que quiso apoyar, pero también quien quiso destruirlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que al darse la ley en el 2003 y convertirlo en una sociedad anónima, creyeron que el SINAR tenía que ser un negocio. Y el SINAR, vuelvo a repetir, no son un negocio, no son para ganar plata. Sin embargo, en mis 2 gestiones, nosotros autofinanciamos al SINAR en un 70%. En un 70%. El 30% era el aporte del Estado, pero a través de la venta de publicidad a instituciones, a empresas privadas, que se peleaban por poner anuncios en Antorcha o en Deportivas. Nosotros logramos financiar el SINAR. Ahora, al hacerlo sociedad anónima y hacer una innecesaria agencia de publicidad, pervirtieron el SINAR. Por eso hay que reformar la ley. Y la ley hay que reformarla primero que nada, para quitarle el concepto de sociedad anónima y hacerla una institución cultural nuevamente, claramente, sin embajes. ¿Que puede vender propaganda? Sí, claro, pero para eso no necesita una agencia de publicidad. Nosotros vendimos publicidad durante 25 años, durante que duró el SINAR, y en mis 2 periodos abiertamente, y no teníamos agencia de publicidad. Había una oficina de venta de publicidad como tiene cualquier televisora o cualquier radioemisora. Claro. Yo venía de la radio privada, mi padre había manejado y ha sido dueño de radios privadas. Yo había sido vendedor de propaganda y sabía lo que estaba haciendo y lo que estaba diciendo. Entonces, no se necesitaba esa agencia de publicidad famosa que creó todo este escándalo de los últimos tiempos. Por otro lado, en esa ley, al hacer sociedad anónima, se dijo que la asamblea de accionistas del SINAR era el Consejo de Gobierno. Garrafal error, garrafal error. ¿Por qué? Porque el Consejo de Gobierno, desde el presidente y todos sus ministros, son un ente político y entonces fija las metas políticas de la institución. Se convierte en un vocero de la propaganda del gobierno de turno, propaganda del gobierno de turno. Exactamente, una de las cosas que yo le dejé muy claro a don Rodrigo Carazo cuando hicimos el SINAR, y así lo pusimos, y así me lo respetó igual don Miguel Ángel Rodríguez, fue que el SINAR no era vocero del gobierno, que el SINAR no era del gobierno, sino que era un ente del Estado al servicio de la gente, y que en el SINAR no mandaba el presidente ni ningún ministro. Qué bueno. Y ellos me respetaron eso. Excelente. Ahora, ¿qué pasó con la ley? Que vea usted, fue ya en el gobierno de don Oscar Arias que dijeron una frase lapidaria. La directora general que nombraron de primero en aquel gobierno dijo: el SINAR es el vocero del gobierno, cuando estaban discutiendo el TLC. Y eso fue lapidaria, porque hicieron del SINAR vocero del gobierno todas las administraciones siguientes. Y esas administraciones siguientes, especialmente Luis Guillermo Solís y sus directores, muy especialmente Carlos Alvarado y sus directores, excepto don Boris Ramírez, que yo lo excluye de porque trató de hacer las cosas bien y no lo dejaron. Y el desastre monumental de esta administración, que pervirtió totalmente el SINAR. Y entonces la gente ha oído que el SINAR iba a recibir miles de millones del INS, del ICE, de la Junta de Protección Social, y nunca recibió un centavo. Al contrario, en lugar de poner directores y presidentes ejecutivos que tuvieran criterio humanista y criterio fundamentalmente cultural para trabajar un sistema independiente, pusieron a chichincles de gobierno
gente mediocre, absolutamente mediocre, que destrozó el SINAR. Al punto de que hoy, para que la gente tenga una idea, Radio Nacional tiene 5 personas a su servicio. 5 personas. Y de esas 5, ya hay 3 que saben que tienen la guillotina lista en cualquier momento. O sea, quedará con 2. A ese punto de destrucción ha llevado estos trogloditas que hoy manejan este país al Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural. Permítame, don Oscar, permítame, para no interrumpirlo, porque vamos muy bien, y aquí estoy recibiendo, viene la cantidad, y les agradezco a todos la cantidad de mensajes que están enviando al WhatsApp 83414142. Es importante, el SINAR, ojalá que llegue a sus 47 años, en septiembre estaría cumpliendo 47 años, y que no se le pongan los candados de por vida, porque algunos políticos han venido a manosearlo. Aquí me está recordando una señora, doña Roxana, dice, ojalá que se refiera también al hecho histórico que quiso hacer Carlos Alvarado con un convenio cultural, lo pone entre comillas ellas, con La Habana, Cuba. Eso fue algo de las cosas vergonzosas del SINAR, pone. Otro por acá nos dice, el actual presidente y director del SINAR fue colocado por Pilar Cisneros. Yo, que voté por este partido, del cual me arrepiento, tenía la esperanza de que Pilar Cisneros llegara a fortalecerlo cuando nombró al señor Sandí. Sin embargo, ahora me doy cuenta, por lo que dice don Oscar, doña Pilar trabajó en La Nación y trabajó en Canal 7, por lo tanto, nunca ha sido admiradora de Canal 13. Vamos a ir a una pausa que nos dice el compañero y venimos rápidamente porque el tiempo apremia y queremos escuchar a don Oscar Aguilar Burgarelli con el tema de hoy, Salvemos el SINAR. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Sí es posible ser buen ciudadano. En mi edad de kinder, allá en Barrio México, en nuestra cuadra se ubicaba el molino de Don Serafín, muy utilizado en aquella época por la cantidad de gente que llevaba maíz a moler. Ahí, entre otras cosas, elaboraban salsas de tomate. Resulta que todos los de nuestro infantil grupillo de juego en la calle acudíamos presurosos cuando un carretón se acercaba a descargar tomates, que llegaban a granel, nada de empaques, en una carreta que si era pequeña la jalaba un señor, pero si era grande lo hacía un caballo. En fin, si llegaban tomates, pues a la fila, porque el dueño del molino nos regalaba un tomate a cada uno y hasta sal nos facilitaba. Así que con las manos sucias y sentados en la acera, degustábamos con placer el tomate asignado. No sé si eso lo hacía por cálculo comercial, pero era evidente que el vecindario mantenía muy buena relación con don Serafín. El señor de la pulpería lograba el mismo efecto al darnos lo que se llamaba feria con 2 o 3 confites al ir a comprar a su local. Hoy en día, en el mini super, eso es mucho más difícil. Y de las salsas en proceso industrial, ni de los tomates sabemos. En las ciudades ya casi ni se conversa con el cliente. Nos tratamos como un conjunto de aislados. Vamos perdiendo el sentido de pertenencia social. Pero todavía se puede salvar eso. Salude al guarda, a la persona que hace la limpieza, a quien se encuentra en el camino. Nada va a perder. Y para los demás puede ser motivo de alegría y reconocimiento. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social.
Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Cuando pensamos en la energía que mueve el país, automáticamente pensamos en Recope. Abastecer casi al 70% de la energía del territorio nacional es una responsabilidad enorme. Para cumplir con esta misión, manejamos una compleja cadena de suministro global para que la energía fluya sin interrupciones. Sin embargo, el robo de combustible amenaza este esfuerzo. Necesitamos tu ayuda. En Recope, nosotros nos encargamos de la energía que mueve el país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Continuamos. ANEP, 66 años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Retornamos hoy jueves de ANEP, como bien lo expresaba don Óscar Aguilar Bulgarelli. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP le ha cedido el espacio al doctor Óscar Aguilar Bulgarelli con el mayor de los gustos. Y don Albino nos decía, don Edgar, hay que escuchar a las personas que saben, y el compromiso de nosotros es con Costa Rica. Así es que démosle el espacio al doctor Óscar Aguilar Bulgarelli para que salvemos el SINAR, que ha sido, como lo ponía un doctor aquí, ahora se lo leía a don Óscar rápidamente. Dice un doctor por acá: gracias don Óscar, porque usted me ha llevado por parte de la historia más linda de mi vida. Espero que mis hijos y mis nietos puedan disfrutar de cosas tan bellas como las que tenía el SINAR. Y sí es cierto, la cultura es la cultura y no le pongamos el signo de dólares. Otro por acá, Roxana, nos dice, qué decepción, esto sería como que empiezan a decir que si la Sinfónica o el Ministerio de Cultura no rinde millones a final de año, hay que cerrarlos. Definitivamente quieren eliminar la cultura y todo rastro de identidad nacional. El último por acá que quiero leer, porque son muchos, nos dice por acá un amigo que dice, hay que unirse en contra de todos estos grupos que quieren desmantelar a Costa Rica. Y viene, se va a ser el último ya. Dice, la sumatoria entre Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros se llama la sumatoria, y luego el resultado se llama señor Sandí, que es el que contrataron para que llegue a ponerle los candados. No culpamos al señor Sandí, yo sí lo conozco, pone la persona que escribe, yo sí lo conozco, sí sabe de mercadeo, pero las órdenes son las órdenes, y ya sabemos quién da las órdenes en este país, y dice, el que no me hace caso se va, y por algo está ahí. Bueno, qué peligroso esto, don Óscar. Nos queda todavía 16 minutos que queremos escucharlo a usted. ¿Qué sigue? Okay. ¿Cómo actuar? ¿Cómo salvarlo? Bien, dos observaciones para seguir. Uno, una cosa es saber mercadeo y otra cosa es saber conducir una institución cultural. No es lo mismo vender chayotes que sembrar los chayotes. Y lo siento mucho, pero este señor ha sido un fracaso absoluto. No porque obedezca órdenes, sino no sabe por dónde va. Pero eso es otra historia. Vea, en la ley hay un punto muy importante, y aquí voy contra la Asamblea Legislativa. No esta, sino todas las que han pasado. Dice la ley que dentro de las disposiciones fundamentales para vigilar la conducción del SINAR, el SINAR tiene que rendirle cuentas a la Asamblea Legislativa. ¿Y qué dice el artículo 21 de la ley? Durante el mes de abril de cada año, el SINAR S.A. presentará ante la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y del Gasto Público de la Asamblea Legislativa una memoria escrita sobre su desempeño y funcionamiento en el cumplimiento de los objetivos y principios de la ley. Yo le digo a todos los señores diputados, desde el 2003 a hoy,
¿Dónde carajos ha estado esa vigilancia de la Asamblea Legislativa para coger esos informes y ver si en efecto el SINAR está cumpliendo con los objetivos culturales que señala la ley? ¿Dónde está la responsabilidad de esos diputados que dejaron pasar esto? E inclusive, precisamente, un asesor de la ANEP me hizo el servicio de ver ayer qué pasaba con estos informes. ¿Y saben qué? Encontró que llegan directamente al archivo de la Asamblea Legislativa y no a la Comisión de Gasto Público, como dice la ley. Entonces ahí tenemos una vía muy importante para rescatar el SINAR. Hay una comisión que por ley está obligada a conocer los destinos del SINAR, que es la Comisión de Gasto Público. Nadie se lo impone. La ley lo dice, es la Comisión de Gasto Público, artículo 21 de la ley. Y no sirve para nada la ley. En parte no ha servido, ¿por qué? Porque los diputados durante 20 y tantos años han ignorado esos informes, hubieran seguido en lo que dice la ley y hubieran analizado año con año, como dice la ley, los informes que debió mandar el SINAR para ver si estaba cumpliendo sus objetivos. Muchas cosas se pudieron haber corregido en el camino de estos 21 años, pero no lo hicieron. Bueno, este es el momento de hacerlo. Señores diputados de la Asamblea Legislativa, les pido, por favor, asuman esa responsabilidad que les impone a ustedes la ley. Nadie más obligados a ver que la ley se cumpla, que son ustedes mismos, señores diputados, que hacen las leyes. Ahí tenemos el primer punto especial, el primer pie de amigo para empezar la salvación del SINAR. Hagamos que la ley se cumpla y la Comisión de Gasto Público empiece a analizar los informes y empecemos a ver por qué está haciéndose este desastre de despedir funcionarios a diestra y siniestra y acabar con el SINAR. El SINAR es necesario rescatarlo. Yo creo que lo mejor sería una enorme comisión interventora, verdaderamente poderosa, que reestructure la institución, con la idea de poder nuevamente retomar los rumbos que tuvo originalmente y que volvimos a revivir con un proyecto en el año 98 que llamamos Un SINAR Diferente. Miren, en ese 98 hicimos ese folletito. Yo lo hice, yo lo pagué con mis recursos y se lo di a cada funcionario y le dije, esta es nuestra meta. Y la gente sabía hacia dónde íbamos desde el primer día, porque sabía, había un programa a realizar. ¿Y sabe qué es lo más importante, don Edgar? Ese proyecto, ese SINAR Diferente, ese folleto, esas 20 y tantas páginas que tiene del trabajo que íbamos a hacer, se cumplió 100%. Qué bueno. Ahora, ¿se da usted cuenta como si hay posibilidades de retomarlo? Claro, hay una cosa muy importante y quiero resaltarlo. El SINAR no es un negocio. El negocio del SINAR es el servicio. Y en este momento sí, el servicio del SINAR a la comunidad es cero, absolutamente cero. Pero entonces, partiendo de cero, vamos a construir. ¿Se puede? Claro que se puede. Pero hay que hacerlo sin criterio politiquero. No hay que hacerlo para que la institución se me convierta en el vocero de los consejos de gobierno y de las conferencias de prensa los miércoles a la 1 de la tarde. Esa no es la función del SINAR. El SINAR tiene que empezar a producir nuevamente su propia programación. ¿Sabe cuál es el nivel de programación hoy del SINAR? Cero. ¿Por qué? Porque lo que hacen nada más son unos noticieros al servicio del gobierno, un programita donde van los funcionarios de gobierno a decir qué es lo que supuestamente hacen. O sea, para ser de vocero del gobierno, sí no sirve para nada. Bueno, es que le voy a decir,
tan no sirve que hasta en última instancia esos servicios al gobierno se pierden. ¿Por qué? Porque nadie los ve. Entonces nada ganan con tener un sistema que les sirva de achichincle, sí, tampoco nadie lo ve, entonces nada se gana. Es decir, el SINAR está como está por decisiones políticas, ¿es así? ¿Perdón? El SINAR está como está por decisiones políticas que definitivamente lo han perjudicado. Por mala que sea la ley, porque es muy mala y hay que reformarla, por lo menos dejaron vías para poder salvarla, como este caso que le pongo de estos informes que tienen que ver la Comisión de Gasto Público y que nunca han visto uno. Óigame, don Edgar, es que si hubieran visto uno, yo no puedo decir, excepto, no, nunca vieron un informe. Y sé que se mandaron. ¿Por qué? Porque la persona que tenía a su cargo la responsabilidad de enviarlo durante todos estos años, que trabaja en el SINAR, que es muy amiga, me confirmó que sí los habían mandado. Su contenido ya no tiene ninguna responsabilidad, porque simplemente por la función que tenía era la encargada de mandarlo. Pero nunca fueron analizados. Es más, en abril de este año tienen que mandar uno. Bueno, se van a mandar a decir que están cerrándolo, o como quiere el señor Sandí decir al Consejo de Gobierno que es inviable y que entonces lo cierren. Y hay una cosa muy importante, pero importantísima, que no quiero dejar que se me olvide. El SINAR, no hay ningún presidente que por sí y ante sí, no hay ningún Consejo de Gobierno, por más asamblea de accionistas que sean, que puedan cerrar el SINAR. No lo pueden cerrar. ¿Sabe por qué? Porque el SINAR fue creado por ley especial de 38 votos. Es más, fue aprobado por unanimidad, pero es una institución creada de acuerdo a las normas institucionales, y esta ley se deroga por 38 votos. Y para cerrar el SINAR tienen que derogar esta ley. Entonces, señor presidente, señor Sandí, no se hagan sueños de opio creyendo que el Consejo de Gobierno, el montón de chichincles que llegan a sentarse para obedecer al presidente, pueden cerrar el SINAR. No lo pueden hacer, necesitan 38 votos de la Asamblea Legislativa. Y ahí empezamos a tener una base firme para salvar el SINAR. Y ya le doy dos elementos. El gobierno no puede cerrar el SINAR. Segundo, es la Comisión de Gasto Público la que tiene que analizar, de acuerdo a los informes, el estado del SINAR. Y quiero señalar que por trabajo, iniciativa de la NEP, y yo se lo agradezco como ciudadano a don Albino y a la gente de la NEP, nombraron o hicieron una reunión antenoche, una reunión ciudadana, no de sindicalista. Yo nunca he pertenecido a la NEP, por ejemplo, ni muchos de los que estuvimos en esa reunión, una reunión muy amplia en el Colegio de Periodistas, en donde se nombró una comisión que lleváramos adelante esta acción de salvar el SINAR. Bueno, yo pertenezco a esa comisión. Qué bueno, qué bueno. Me pidieron que la coordinara y con mucho gusto lo hago. De ciudadanos, unos funcionarios y otros simplemente ciudadanos interesados en salvar la institución. Yo les pido a los que me están oyendo que nos ayuden a salvarla. ¿Cómo? Precisamente lo que están haciendo con usted, don Edgar, manifestando que sí hay que salvarla y que fue capaz de dar grandes y buenos resultados. Es otra mentalidad. No es la mentalidad de la sociedad anónima para hacer diablos de zacate o clavos de oro, que no es eso. Es dar el servicio. Es volver a tener al SINAR en las comunidades, como hicimos, como gente como nosotros. ¿Cuántas comunidades donde me están oyendo recuerdan a Naín, a Carliza,
Cavallini, haciendo programas todos los domingos, comunidad por comunidad, llevando la cultura y llevando la felicidad a las comunidades. Vea, don Edgar, un detalle para que vea lo que era enseñar el CINAR a las comunidades. Correcto. Le cuento esto. Cuando empezamos a ir con gente como nosotros, la gente no creía lo que estábamos haciendo. Y teníamos que pagar los viáticos, la gasolina, todos los gastos de cada salida. Al poco tiempo, las comunidades pagaban los viáticos, las estadías de la gente, la gasolina de las unidades móviles. Totalmente identificados con la labor. Y la gente pedía que fuéramos y ofrecían cubrir los gastos de esas giras. Pero había una identidad. La gente sentía que el CINAR era de la gente, no era de un presidente para que hablara los miércoles a la 1 de la tarde. Era el sistema de la gente, para la gente, con la gente. Y no era solo ese programa. Entonces estaba Facetas del Terruño, o Somos como Somos, o El Cancionero, o el otro. Todas las comunidades se identificaban. Los programas del CINAR iban a los pueblos, uno u otro, de otra manera. Eso es lo que queremos que se le devuelva a la gente. Don Oscar, ¿me permite que le lea un mensaje que le pone el doctor Juan Carlos Mora Montero de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional? Pone: el CINAR debe ayudarnos a recuperar una identidad costarricense, valores, historia, costumbres, esencia del ser. Me da un poco de temor, eso sí, si quien gobierna lo quiere instrumentalizar para difundir antivalores y pérdida de cultura y de educación. Saludos y éxitos, dice doctor Juan Carlos Mora Montero, don Oscar. Gracias, don Juan Carlos. En efecto, para eso tiene que ser. Y vea, en un momento, y aprovecho lo que dice don Juan Carlos para tocar este tema, en que no solamente en Costa Rica, en el mundo, pero nosotros somos parte de esa tesis mundial. Se está persiguiendo al patrimonio cultural de los países porque quieren formar una masa ciudadana ignorante que simplemente los induzcan a consumir y consumir. Nosotros necesitamos rescatar la historia, la geografía, la antropología, el folclore, etcétera, que las disciplinas que conforman ese patrimonio cultural. Así es. Como dijo el Papa Francisco, el patrimonio es la patria. Patrimonio viene de patria. Si rescatamos el patrimonio, estamos rescatando la patria. Y muchos nos quieren quitar la identidad de costarricense. Nos queda un minuto, don Oscar, para que usted haga un cierre. Es devolverle la identidad al costarricense. 30 segundos, perdón, nos dice 45 segundos, don Oscar, para que usted haga un cierre. Bueno, vuelvo a repetir, desde aquí le mando un reto a los diputados de la Asamblea Legislativa. Activen el artículo 21 de la ley y empiece la Comisión de Gasto Público a ver qué está pasando en el CINAR. Esta comisión que me toca coordinar, con mucho gusto, encantados de la vida, vamos a esa comisión a decir lo que hay que hacer, porque hay que entender que el CINAR hoy día no solamente es radio, no solamente es televisión, no solamente es Contrapunto, que lo desaparecieron. Hay una plataforma enorme, ya de otras formas de divulgación también, de trabajo, la internet, el WhatsApp, el Facebook, las plataformas, que también hay que trabajarlas y usarlas para la divulgación de nuestro hacer nacional. Muy bien. Nosotros sabemos hacerlo y nosotros podemos ayudarle a esa comisión a devolverle el corazón del CINAR al pueblo de Costa Rica. Nos ponemos a disposición de ellos, incluso a disposición del gobierno de la República, que si quiere salvar el CINAR, ser honestos y salvar el CINAR, con mucho gusto le ayudamos, pero empiece por quitar las manos del CINAR y dárselas a manos de gente que sabe.
Que así sea por Costa Rica. Gracias, doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, exdirector del SINAR, por haber estado con nosotros hoy jueves de ANEP con este tema Salvemos el SINAR. Muchísimas gracias, don Óscar. Nos seguimos hablando. Con mucho gusto, a sus órdenes de todos ustedes. Gracias, y a ustedes, amigos y amigas, este programa en unos 40 minutos en nuestras plataformas, el canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, y en el Facebook de Programa Radial Horizontes. Nos vamos, mañana 7:20 de la mañana regresamos, y el próximo jueves regresa la ANEP. Gracias. Recuerde, todos los jueves aquí en Horizontes, ANEP, el sindicato que no se alinea y no se vende. Trabajamos por nuestra gente. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Disfrute este verano con 96.3. Póngala.